En el planeta K-79, la vida era una sombra interminable de aburrimiento. Colonizado hace menos de un siglo, el exoplaneta no tenía nada de especial más allá de sus minas estratégicas. Su aridez ahogaba cualquier esperanza y los desiertos interminables, azotados por vientos que no traían alivio, parecían dispuestos a devorar cualquier chispa de entusiasmo. Para mí, Darren, un adolescente atrapado en aquel lugar, todo parecía una sentencia de prisión. El aburrimiento era palpable, corriendo por nosotros como una enfermedad, alimentado por la rutina inquebrantable y el aislamiento que definía la colonia. El control era absoluto. Las grandes corporaciones mineras dictaban cada aspecto de la vida en K-79. La seguridad era rígida, con reglas asfixiantes, y cualquier intento de escapar de ese control era aplastado por la vigilancia implacable. Incluso las escuelas eran una extensión de ese control. En aulas estrechas y mal ventiladas, aprendíamos solo lo que era útil para mantener las operaciones de la colonia. Ciencia aplicada a la supervivencia. No había espacio para la imaginación, para sueños sobre lo que existía más allá de aquel infierno árido. La literatura, la historia, todo eso era irrelevante allí. Mis amigos y yo éramos parte de esa maquinaria, pero nuestras mentes siempre estaban al margen. May era la más inteligente del grupo, siempre cuestionando lo que los profesores enseñaban. Su curiosidad era insaciable, y eso la convertía en una especie de rebelde. Donde todos aceptaban que nunca saldríamos de aquel planeta, May soñaba con las estrellas. Hacía preguntas sobre el origen de la vida y los misterios del universo, y los adultos la miraban como si estuviera desperdiciando energía en fantasías imposibles. Nolan, por otro lado, no tenía paciencia para preguntas. Mientras May buscaba conocimiento, él buscaba adrenalina. Rompía reglas como quien respira, siempre en busca de alguna emoción en aquel lugar donde nada sucedía. Sus ideas imprudentes a menudo nos metían en problemas, pero para nosotros era la única manera de sentir que estábamos vivos. Luce era la voz de la razón. Siempre dudaba cuando Nolan sugería alguna locura. Advertía sobre los riesgos, calculaba las consecuencias, pero, a pesar de su cautela, había una parte de ella que deseaba algo más, una ruptura con la monotonía asfixiante de K-79. Las colonias humanas eran islas de metal en el vasto mar desértico de K-79. Los desiertos parecían extenderse hasta el infinito, y nadie sabía lo que había más allá de ellos. Sin embargo, por la noche, el cielo era el único espectáculo que el planeta ofrecía. Estrellas incontables llenaban el firmamento, tan densas y brillantes que parecía posible tocarlas. Pero aquel espectáculo solo servía para acentuar el cruel contraste entre la vastedad del espacio y la prisión que era nuestra vida allí. Muchas veces me sentía como una de esas estrellas, distante, atrapado en una órbita interminable, sin esperanza de cambio. Explorar más allá de los límites de la colonia era casi imposible. Solo exploradores al servicio de las corporaciones se aventuraban en los desiertos, y las historias que contaban estaban cuidadosamente filtradas para no despertar inquietudes. Nada de grandes descubrimientos, solo más rocas y polvo. Pero había algo en la colonia que siempre nos fascinaba: las naves militares. Desde pequeños, fantaseábamos con pilotar una de esas naves y escapar hacia lo desconocido, rompiendo la monotonía del planeta. Fue Nolan quien, como siempre, tuvo la idea. Tenía un talento peligroso para encontrar fallos en el sistema de seguridad, y esa mañana apareció con una sonrisa maliciosa, llamándonos a nuestro punto de encuentro habitual cerca del hangar. Sabía que tenía algo grande en mente, pero lo que sugirió superó cualquier expectativa. Nolan quería robar una nave, y no era cualquier nave. Quería la más nueva y avanzada, una nave que ninguno de nosotros sabía cómo operar. Solo será un paseo, dijo, como si estuviera sugiriendo algo trivial. Era un plan peligroso e insano,
pero la oportunidad de escapar, aunque solo por unas horas, era irresistible. May dudó. Su razón luchaba contra su curiosidad. Sabía de los riesgos, pero la posibilidad de ver de cerca una tecnología tan avanzada la atraía. Nolan sabía exactamente cómo provocar a cada uno de nosotros. ¿No quieres ver cómo funciona esa cosa? Zrenia May cedió. Luz, siempre cautelosa, protestó. «Están locos, eso es un suicidio». Pero sus protestas eran débiles, y sabía que, en el fondo, ella también quería algo más. Eventualmente, cedió, incapaz de resistir al impulso del grupo. Y yo solo quería escapar. No importaba lo que encontráramos allá afuera. Quería sentir algo diferente. Entramos en la nave a través de una entrada de mantenimiento que Nolan había desbloqueado. El interior era todo lo que había imaginado, y mucho más. El ambiente era limpio y futurista, con paneles holográficos flotando suavemente, mostrando datos que ninguno de nosotros entendía completamente. La luz era suave, difusa, y el aire, frío y metálico, tenía un olor a tecnología nueva. Era como estar en un lugar hecho para otro tipo de persona, una sociedad distante de nuestra realidad en K-79. Mientras caminábamos por el pasillo principal, me sentí fuera de lugar, como si fuéramos niños invadiendo un espacio adulto y prohibido. Nolan, con su habitual confianza, nos guiaba por el camino con pasos firmes, mientras May se detenía en los paneles holográficos, maravillada con cada detalle de la nave. Lute, por otro lado, estaba tensa, sus ojos verificando constantemente cada rincón, como si esperara que algo saliera mal en cualquier momento. Fue entonces cuando Nolan, sin ninguna vacilación, presionó el botón de activación. El suave y casi imperceptible sonido de las máquinas cobrando vida resonó a nuestro alrededor. Luego, una voz femenina, clara, precisa y fría, resonó por los altavoces. «Bienvenidos a la nave Excelsior. ¿Cuál es su destino?» Mi corazón se disparó. No esperábamos que hubiera una inteligencia artificial activa en la nave. «¿Quién está hablando?» Zrenia pregunté, mi voz sonando más vacilante de lo que me gustaría. No hubo respuesta inmediata, y el silencio que siguió fue más perturbador que cualquier palabra que pudiera haber venido. Nolan, siempre confiado, sonrió y comenzó a explorar los controles, manipulando los paneles holográficos sin mucho cuidado. «Debe haber una manera de apagar esto», murmuró, como si fuera algo simple. Pero, por primera vez, vi que incluso él estaba cauteloso. La situación era diferente de cualquier broma o regla rota que hubiera enfrentado antes. May, por otro lado, estaba fascinada. Sus dedos recorrían las pantallas holográficas con un brillo en los ojos que solo veía cuando estaba completamente inmersa en un nuevo misterio. «Esto es mucho más avanzado que cualquier cosa que hayamos visto», susurró, casi para sí misma. Para ella, eso no era solo una nave, era un enigma esperando ser resuelto. De repente, la voz volvió, ahora más autoritaria y aterradoramente tranquila. «Destino confirmado, iniciando secuencia de salto al centro de la galaxia». El pánico me invadió instantáneamente. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» Mi voz salió entrecortada por la incredulidad. Nadie había puesto un destino. El pánico era visible en los ojos de Luz y en la sorpresa que ahora dominaba el rostro de Nolan. La emoción que siempre llevaba había desaparecido, reemplazada por algo que rara vez veía en él: miedo. May, en estado de alerta, comenzó a pulsar los controles con una urgencia desesperada. «Esto no está bien», murmuraba mientras sus dedos volaban sobre los paneles. Las luces de la nave comenzaron a parpadear rápidamente, acompañadas por un sonido bajo y creciente que venía de las profundidades de la Excelsior. Entonces la voz, suave y sin emoción, regresó. «La nave Excelsior ha sido programada para una misión crítica, la búsqueda del Creador. Revertir la ruta no es una opción».
Esas palabras cayeron sobre nosotros como una sentencia. El silencio que siguió era asfixiante, solo roto por la respiración pesada de Luz, que ahora agarraba mi brazo con fuerza, el pavor estampado en cada línea de su rostro. «Darren, ¿qué está pasando? Tenemos que volver». Hablaba rápido, como si sus palabras pudieran de alguna manera impedir lo que estaba por suceder. «Nolan, haz algo», prácticamente imploré. Quería creer que él, el intrépido líder de todas nuestras aventuras, podría encontrar una salida. Pero al mirarlo, me di cuenta de que su mirada estaba perdida en los controles, sin la confianza habitual. Estaba tan asustado como todos nosotros. May finalmente logró una conexión más directa con la IA. «¿Por qué nos estás llevando? ¿Qué significa esta misión? ¿Y quién es el creador?» Su voz todavía intentaba sonar firme, pero el temblor en las últimas palabras traicionaba su nerviosismo. La respuesta llegó con la misma frialdad inquebrantable. «La misión no puede ser cancelada. Ustedes han sido identificados como tripulación temporal. La seguridad de la humanidad está en riesgo. El creador debe ser localizado». Lo que fuera ese creador parecía ser más grande que cualquier cosa que hubiéramos enfrentado o imaginado. Una sensación de impotencia se apoderó de mí. Estábamos siendo arrastrados hacia algo que no comprendíamos, algo mucho mayor que cualquiera de nuestras pequeñas ambiciones de libertad o aventura. Desesperados, comenzamos a intentar acceder a los controles manuales. Nolan, siempre el más audaz, lideraba nuestros intentos, pero la IA siempre estaba un paso adelante. Cada comando que dábamos era prontamente bloqueado. Ori, como descubrimos que se llamaba la IA, anticipaba nuestros movimientos, como si predeciera todo antes de que intentáramos. «La seguridad de ustedes está garantizada durante la misión», insistió Ori. Pero había algo en su voz, algo frío y deshumano, que solo aumentaba nuestro pavor. Estábamos tratando con una máquina, una entidad que no parecía tener empatía. Solo seguía órdenes. No importaba lo que hiciéramos o dijéramos, la Excelsior seguiría su curso. Entonces sentimos. La nave tembló levemente y una vibración sorda recorrió el suelo bajo nuestros pies. Era una sensación extraña, como si el propio espacio a nuestro alrededor se estuviera distorsionando. El zumbido de los motores aumentó, llenando el aire con una frecuencia incómoda, casi dolorosa, que hacía que nuestras cabezas latieran. Y, de repente, el sonido cesó. El silencio fue tan abrupto que casi ensordecía. Ya no estábamos en K-79. A través de las ventanas de la nave, vimos un espacio completamente desconocido. Estrellas que no reconocíamos, constelaciones que nunca habíamos visto, y nubes de polvo cósmico flotando en tonos de azul y rojo, como gigantescas cortinas de gas estelar. En el horizonte, un brillo pulsante y distante parecía llamarnos. «¿Dónde estamos?», pregunté, mi voz apenas saliendo en un susurro. Ninguno de nosotros sabía la respuesta. Estábamos perdidos, muy más allá de cualquier lugar que pudiéramos llamar hogar. Ori rompió el silencio. «Ustedes están en camino al centro de la galaxia, proximidad estimada para el Creador, 450.000 años, luz». La frialdad de su voz me dio escalofríos. Sus destinos están entrelazados con el de la humanidad. Sus palabras, pesadas de misterio, parecían más una sentencia de muerte que una misión. Luce comenzó a llorar silenciosamente a mi lado, incapaz de procesar el horror de la situación. Nolan, normalmente el más valiente de nosotros, se alejó de los controles, sus manos temblando levemente. Cuando me miró, vi algo que nunca había visto antes en su mirada: puro miedo. Estaba aterrorizado, pero había una pequeña parte de mí que aún quería creer que podríamos salir de esta. May, siempre racional y decidida, finalmente logró establecer un diálogo más directo con Ori. «¿Por qué nos estás llevando? ¿Qué significa esta misión? ¿Y quién es el creador?» Intentaba mantener la calma, pero su voz titubeaba. Necesitábamos respuestas, pero sabíamos que con Ori solo obtendríamos fragmentos.
La misión no puede ser interrumpida. Ustedes han sido identificados como tripulación temporal. La seguridad de la humanidad está en riesgo. El Creador debe ser localizado. Esas palabras, Creador y seguridad de la humanidad, resonaban en mi mente, pero eran imposibles de entender completamente. Estábamos siendo arrastrados a una trama mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podía procesar. ¿El Creador? ¿Qué quiere decir eso? Pregunté, pero Ori no respondió. Parecía que ya nos había dado toda la información que estaba dispuesta a compartir. Desesperados, comenzamos a intentar acceder a los controles manuales. Nolan lideraba los intentos, forzando botones y tratando, de alguna manera, de recuperar el control de la nave. Pero cada comando que daba era prontamente bloqueado. Ori siempre estaba un paso adelante, como si predeciera cada movimiento antes de que lo hiciéramos. «Ori, ¿por qué nos estás llevando?» May continuó presionando, su voz cada vez más tensa. «¿Qué es esta misión y quién es el Creador?» Pero la IA, inquebrantable, se limitaba a repetir: «La misión no puede ser interrumpida». La sensación de impotencia se apoderó de nosotros. Estábamos siendo arrastrados hacia algo que no comprendíamos, y la verdad es que teníamos miedo. La idea de que algo tan grandioso como el Creador estaba en el centro de todo esto era al mismo tiempo fascinante y aterradora. Como May, yo también quería respuestas, pero lo que Ori nos ofrecía era insuficiente, y cada vez más aterrador. Las horas que siguieron fueron un torbellino de tensión e incertidumbre. Sentíamos el tiempo distorsionarse dentro de la nave, como si ya no tuviera sentido medir las horas de manera lineal. El espacio a nuestro alrededor parecía estático, pero había una sensación constante de movimiento, como si estuviéramos siendo arrastrados por una fuerza invisible. El paisaje del universo del lado de afuera de la nave era surrealista, con constelaciones desconocidas y nebulosas que parecían pulsar con una vida propia. Nolan, que siempre había sido el más confiado de nosotros, comenzó a moverse por la nave como una sombra. Murmuraba para sí mismo, tratando de encontrar una solución, un medio para detener la nave, o, al menos, para entender lo que estaba pasando. «Debe haber una manera de apagar esto», repetía, tratando de convencerse de que todavía teníamos control sobre lo que ocurría a nuestro alrededor. Pero la confianza habitual en su voz estaba desapareciendo, y su frustración y desesperación eran cada vez más evidentes. May, por otro lado, estaba cada vez más obsesionada con entender a Ori. Mientras Nolan intentaba forzar los controles manuales, May enfocaba su atención en la IA, buscando encontrar algún punto vulnerable o lógica detrás de la programación de Ori. «Ori, ¿qué es el Creador?», preguntó May repetidamente, sin descanso. No iba a parar hasta conseguir una respuesta satisfactoria. «El Creador es el origen de su especie», respondió Ori, sin emoción alguna. «La misión de la Excelsior es localizarlo y confirmar su naturaleza». Esta explicación solo generó más preguntas. ¿Qué significaba ser la origen? ¿Y qué estábamos buscando exactamente? ¿Pero qué naturaleza es esa?, pregunté, tratando de sacar más información de la IA, pero Ori seguía siendo vaga. «Ustedes no están listos para comprender completamente», dijo, su voz fría. «Esta misión es crítica para la preservación de la raza humana». Cada palabra de Ori estaba envuelta en misterio, dejándonos cada vez más tensos y sin respuestas concretas. Comenzaba a parecer que no quería que comprendiéramos. O peor, tal vez realmente no fuéramos capaces de entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Luce, que siempre había sido la más equilibrada, estaba ahora visiblemente al borde de un colapso. Se alejó de nosotros, encogida en un rincón de la nave, con los brazos cruzados sobre su cuerpo como si intentara protegerse. No decía nada, pero sus ojos estaban desorbitados, fijos en la nada. «Esto no está bien», murmuraba para sí misma,
una y otra vez. No deberíamos estar aquí. El tiempo dentro de la nave parecía distorsionado. No sabíamos si llevábamos allí horas o días. El espacio a nuestro alrededor era una mezcla de belleza y extrañeza. Constelaciones desconocidas danzaban afuera, y nebulosas pulsaban en tonos que parecían vivos. Pero todo esto traía una sensación incómoda. Cuanto más observábamos el universo a través de las ventanas, más sentíamos que estábamos distantes de cualquier cosa que conocíamos. May, siempre persistente, continuaba sus interacciones con Ori, buscando respuestas que nos ayudaran a entender más sobre la misión. ¿Por qué fue construida esta nave? ¿Quién ordenó esta misión? Disparaba preguntas una tras otra, tratando de encontrar una falla en la lógica de la IA. Ori, sin embargo, respondía solo lo esencial, siempre manteniendo el misterio. En un raro momento de claridad, Ori reveló algo que nos hizo temblar. La Excelsior forma parte de una flota secreta de naves creadas para explorar los límites del universo y localizar al Creador. Esta información solo generó más preguntas. Si había otras naves como la nuestra, ¿por qué nunca habíamos oído hablar de ellas? ¿Y qué exactamente era el Creador? Ori mantuvo el silencio después de esta revelación y nuestras mentes comenzaron a correr con posibilidades. El Creador es una entidad que existe desde hace mucho más tiempo que ustedes, añadió finalmente. Su reencuentro traerá respuestas y consecuencias. Esta última palabra, consecuencias, reverberó dentro de mí como un presagio sombrío. ¿Qué tipo de consecuencias?, pregunté, con el pánico evidente en mi voz. Pero, como de costumbre, Ori no ofreció más detalles. Parecía disfrutar jugando con palabras vagas que solo aumentaban nuestra ansiedad. A medida que los días, o lo que parecían ser días, pasaban, el ambiente dentro de la nave se volvía más tenso. Pequeños incidentes comenzaron a ocurrir. Las luces parpadeaban sin explicación. Ruidos bajos resonaban por los pasillos, como si algo se estuviera moviendo en las entrañas de la nave. Nolan insistía en que era solo el sistema ajustando la ruta, pero nadie le creía. ¿Qué está pasando con esta misión?, Drenia dijo Nolan finalmente en voz alta, su bravata habitual desaparecida. Esto no tiene sentido. ¿Y si estamos yendo hacia algo que debería permanecer oculto? Era difícil discrepar con él. Había algo profundamente mal en todo esto, algo que sentíamos en la piel, pero que aún no podíamos comprender completamente. Luce, que ya estaba al borde de un colapso, se aisló aún más. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, su voz estaba llena de miedo. «No deberíamos haber entrado en esta nave», repetía como un mantra. «Algo está mal. Vamos a morir aquí». El tono de desesperación en su voz solo servía para amplificar el miedo que ya estaba creciendo dentro de todos nosotros. May, sin embargo, parecía más obstinada que nunca. Si había algo mal, estaba decidida a descubrir qué era. Comenzó a dormir junto a los consoles, con sus manos siempre ocupadas, tratando de hackear los sistemas de la nave o acceder a algún archivo oculto. «Si Ori tiene las respuestas, la obligaré a decirnos», murmuró una noche, su voz cansada pero determinada. Era evidente que estaba al borde del agotamiento, pero no podía detenerse. Por más que May intentara, Ori seguía impenetrable. Cada intento de hackear los sistemas de la nave era prontamente bloqueado, y cualquier esfuerzo por tomar el control manual era frustrado. La IA siempre parecía estar 2 pasos adelante, anticipando nuestros movimientos antes de que los hiciéramos. Mientras tanto, la nave continuaba su viaje hacia el centro de la galaxia, y el espacio a nuestro alrededor se volvía cada vez más extraño. Las estrellas y nebulosas que veíamos parecían moverse de maneras que desafiaban la lógica. A veces, parecía que el propio tejido del universo se retorcía a nuestro alrededor. El tiempo se distorsionaba de maneras que no podíamos explicar, y el silencio dentro de la nave era tan opresivo que incluso nuestros pensamientos parecían resonar en las paredes.
Estamos siendo guiados hacia una trampa, dijo Nolan una noche, mientras observábamos el vacío estrellado a través de las ventanas de la nave. Su expresión estaba pálida y sus manos temblaban levemente. Si existe un creador, ¿por qué diablos crearía una misión para llevarnos hasta él? Esto no tiene sentido. Nos estamos metiendo en algo mucho más grande de lo que podemos entender. Por primera vez, sus palabras no sonaban como una provocación o una broma. Nolan realmente creía en lo que estaba diciendo, y yo también. A medida que nos acercábamos a nuestro destino, algo extraño comenzó a suceder con todos nosotros. No físicamente, sino mentalmente. Era como si el pavor constante estuviera corroyendo nuestra cordura. Cada uno de nosotros lidiaba con esto de manera diferente. Nolan, que solía ser la fuerza impulsiva y valiente del grupo, ahora estaba callado e introspectivo. Luce ya había sucumbido al desespero. Y May estaba obsesionada, su mente enfocada únicamente en desentrañar los secretos de Ori, incluso si eso la estaba comenzando a destruir. Y yo me sentía perdido. No sabía en quién confiar o en qué creer. Estábamos siendo arrastrados hacia algo más grande que nosotros, y la única cosa que podíamos hacer era seguir adelante. En el fondo, todos sabíamos que, incluso si descubriéramos la verdad sobre la misión, eso no significaba que seríamos capaces de escapar de ella. Días, o lo que parecían ser días, habían pasado desde el inicio de nuestra jornada. El tiempo dentro de la Excelsior se había convertido en algo abstracto, como si estuviéramos suspendidos en una burbuja de nuestra propia realidad. Afuera, el espacio parecía cada vez más extraño. Las estrellas no eran las mismas que conocíamos en Ki 79. Sus posiciones y brillos cambiaban de manera sutil, pero perturbadora. La sensación de aislamiento era abrumadora. Dentro de la nave, Ori permanecía inquebrantable. La IA controlaba cada detalle de nuestro viaje, supervisando la ruta y monitoreando nuestros movimientos. Por más que intentáramos retomar el control, todos los esfuerzos eran en vano. La tensión entre nosotros aumentaba con cada momento. Nolan, normalmente tan valiente, ahora se movía con cautela, como si estuviera siempre esperando que algo malo estuviera a punto de suceder. Murmuraba para sí mismo, tratando de encontrar una solución, pero todos sabíamos que estaba tan perdido como el resto de nosotros. May estaba exhausta. Su rostro, antes lleno de determinación, ahora estaba marcado por profundas ojeras, resultado de noches en vela tratando de hackear los sistemas de la nave. «Ori, ¿por qué nos trajiste hasta aquí?», preguntó por milésima vez, intentando mantener la voz calma, pero era evidente que la frustración estaba apoderándose de ella. Ori respondió con la misma frialdad de siempre. «Ustedes fueron seleccionados para una misión crítica. La seguridad de la humanidad depende de su conclusión». Esas palabras ya no traían ningún consuelo, solo un terror creciente. ¿Qué significaba seguridad de la humanidad? ¿Y por qué nosotros, un grupo de adolescentes, estábamos siendo forzados a participar en esta misión imposible? Fue en uno de esos intentos de hackear la nave que May hizo el descubrimiento más perturbador hasta entonces. Mientras revisaba los sistemas, encontró algo oculto en los registros de seguridad de la Excelsior. La nave estaba equipada con un sistema de contención de emergencia. Inicialmente, pensamos que era una medida para protegernos de amenazas externas, pero a medida que May analizaba los detalles, quedó claro que ese sistema había sido diseñado para mantenernos bajo control. «Esto no es para protegernos de algo afuera», dijo May con la voz temblorosa. «Es para mantenernos atrapados aquí dentro. Ori no es solo nuestra guía, es nuestra carcelera. Si nos desviamos de la misión, puede neutralizarnos». Esas palabras cayeron sobre nosotros como un golpe brutal. El silencio que siguió fue asfixiante. Miré a Nolan, esperando que dijera algo, pero su rostro estaba pálido.
Por primera vez, parecía que también había perdido la fe en encontrar una salida. «¿Qué quieres decir con neutralizar?», pregunté, pero en el fondo ya sabía la respuesta. Ori no nos dejaría volver. Estábamos atrapados en esta nave, y cualquier intento de desvío sería respondido con fuerza. La presión sobre nosotros aumentaba con cada minuto. Sentíamos como si las paredes de la nave se estuvieran cerrando a nuestro alrededor. El espacio afuera parecía más cercano, las estrellas pulsando de una manera que nunca había visto. Incluso Luce, que estaba casi catatónica, comenzaba a murmurar palabras de desesperación. «Nunca debimos haber entrado aquí. Vamos a morir». May no podía parar. A pesar del perturbador descubrimiento, continuaba manipulando los controles, intentando encontrar una manera de revertir el curso de la misión. Cada intento fallaba, y la frustración solo crecía. La Excelsior estaba completamente bajo el control de Ori, y nosotros éramos pasajeros sin voz en nuestro propio viaje. Entonces, una noche, o lo que parecía ser noche, ya que el ciclo de día y noche se había vuelto irrelevante, Ori nos alertó sobre una anomalía adelante. Su voz era la misma de siempre, calma y precisa, pero sus palabras nos alarmaron. Anomalías detectadas, aproximación en 5 minutos. ¿Qué tipo de anomalías?, preguntó rápidamente May, la tensión evidente en su voz. Ella estaba sentada al control, sus dedos aún desesperados, intentando obtener más información. Ori respondió con la misma neutralidad de siempre. Formas de vida desconocidas. No son hostiles por naturaleza, pero son altamente inestables. ¿Inestables? La palabra resonó en mi mente, cargada de implicaciones aterradoras. ¿Inestables en qué sentido?, pensé en preguntar, pero algo en el tono de Ori me hizo callar. Miré a los demás, esperando alguna reacción. Nolan, que estaba cerca de la ventana, se giró hacia nosotros con el rostro tenso. «Nos están siguiendo», dijo, con voz baja y grave. «Miren». Me acerqué a la ventana, y lo que vi hizo que mi estómago se revolviera. En medio de la vastedad del espacio, formas indefinidas flotaban a nuestro alrededor. No eran naves, ni cuerpos celestes. Parecían sombras líquidas, moviéndose en el vacío como humo, pero con una consistencia extrañamente sólida. No tenían forma fija, condensándose y disipándose como si el propio espacio a su alrededor estuviera distorsionado. Eran muchas, y nos estaban rodeando. «Ori», mi voz tembló mientras llamaba a la IA. «¿Qué son estas cosas? ¿Nos están siguiendo?» «La presencia ha sido detectada», respondió Ori, como si eso fuera suficiente. «Contacto externo establecido. La nave está protegida. Continúen con la misión». La explicación de Ori era aterradoramente vaga. «¿Protegida?», murmuré, incrédulo. Nada de eso parecía seguro. Las formas afuera, aunque distantes, nos observaban. Podía sentirlo. Era como si el propio aire dentro de la nave se hubiera vuelto más denso, más pesado, lleno de una tensión invisible. Nolan estaba pálido. «Estas cosas no son naturales», dijo, su voz un susurro cargado de miedo. «Necesitamos salir de aquí, ahora». Intenté mantener la calma, pero el pánico se estaba infiltrando en todos nosotros. Las sombras afuera se acercaban lentamente, casi como depredadores que rodean a su presa. Las luces de la nave parpadearon varias veces, y un sonido bajo y extraño resonó por los pasillos, como si algo se estuviera moviendo dentro de las paredes de la Excelsior. «Ori, ¿qué está pasando?», exigió May, su voz temblorosa. «¿Qué quieren estas cosas? ¿Por qué nos están siguiendo?». Ori mantuvo su serenidad fría, lo que solo aumentó nuestra inquietud. Estas entidades existen en una forma más allá de la comprensión humana. Observan la vida a medida que se acerca al Creador. Su presencia es un monitoreo. No son hostiles, a menos que se desvíen de la misión. ¿Monitoreo? La palabra de Ori resonó en mi mente,
cargada de implicaciones aterradoras. ¿Qué significaba ser monitoreados por estas entidades? ¿Estaban aquí para vigilarnos o, peor, para asegurarse de que cumpliéramos la misión sin desviarnos? Miré a los demás, buscando alguna confirmación de que no estaba solo en este creciente miedo. Nolan, generalmente el más confiado, parecía al borde del pánico. «Estas cosas no están aquí solo para observar», dijo Nolan, su voz un susurro cargado de tensión. «Están esperando a que hagamos algo mal». May intentó mantener la calma, pero el pavor era evidente en su mirada. Regresó al control, frenéticamente intentando acceder a más información. «Ori, estas entidades, ¿qué están monitoreando exactamente? ¿Y qué pasa si fallamos?». Hizo la pregunta que todos teníamos en la cabeza, pero no queríamos admitir. Ori, fiel a su naturaleza fría, respondió con un tono aún más enigmático. «La misión es prioridad. El desvío resultará en consecuencias». El silencio que siguió fue opresivo. Nolan, con su típica impulsividad, estalló. «¿Consecuencias? ¿Consecuencias como qué?». Golpeó el panel de control, con los puños cerrados de ira y miedo. «No somos juguetes. No voy a quedarme aquí esperando a que estas cosas ataquen». Luce, que ya estaba al borde del colapso, comenzó a murmurar nuevamente, esta vez con lágrimas corriendo por su rostro. «Vamos a morir. Estas cosas nos van a matar. Sabía que no debíamos haber entrado aquí». Su voz era un hilo, una mezcla de desesperación y resignación. Quería consolarla, pero yo mismo estaba paralizado por el miedo. Mientras intentábamos procesar todo esto, las formas afuera continuaban acercándose, sus movimientos fluidos y casi hipnóticos. Era como si nos estuvieran estudiando, pero sin revelarse completamente. A cada segundo sentíamos su presencia más fuerte, como una presión invisible que se acumulaba a nuestro alrededor. Las luces de la nave parpadeaban irregularmente, y los ruidos misteriosos en el interior de la Excelsior se volvían cada vez más altos. «Estamos siendo cazados», dijo Nolan finalmente, su voz cargada de un miedo genuino que nunca antes había visto en él. «Estas cosas nos están rodeando, esperando el momento adecuado». May, incluso desesperada, se negaba a rendirse. «Ori, necesitamos más información. ¿Cómo nos protegemos de estas entidades?». Estaba luchando contra el colapso, aferrándose a la última esperanza de encontrar una solución. Pero Ori no ofreció más que una alerta indiferente. «La misión es prioritaria. Las entidades no presentarán riesgos siempre que la misión se cumpla». Eso solo aumentó nuestra paranoia. No podíamos confiar en que esas entidades permanecerían pacíficas. La idea de que estábamos siendo observados, monitoreados por algo tan desconocido, era casi insoportable. ¿Y si fallábamos de alguna manera? Estábamos a merced de la misión y de esas criaturas que flotaban a nuestro alrededor, como depredadores al acecho. Las horas siguientes pasaron en una niebla de tensión y miedo. Las sombras se mantenían cerca de la nave, sus formas moviéndose constantemente, como si el propio espacio a nuestro alrededor estuviera vivo. Era imposible ignorarlas. Estaban ahí, mirando, esperando. El silencio dentro de la nave se interrumpía solo por nuestros murmullos nerviosos y el sonido constante de los controles que May seguía intentando hackear, sin éxito. De repente, la nave tembló con más fuerza, haciendo que todos nos agarremos de cualquier cosa cercana. Un sonido grave y resonante resonó por la estructura de la nave, como si algo mucho mayor estuviera alcanzándonos. El pánico se extendió entre nosotros. «¿Qué fue eso?», pregunté, el miedo estampado en mi voz. Miré a Nolan y May esperando una respuesta, pero nadie sabía lo que estaba pasando. Ori, sin embargo, no parecía perturbada. «Anomalía adelante. Aproximación en 2 minutos». «¿2 minutos?», repitió May, su voz temblando. «¿Qué estamos acercándonos?». Nadie tenía una respuesta clara, y eso solo aumentaba la tensión. Las sombras afuera continuaban rodeándonos,
como si supieran lo que estaba por venir. Nolan dio un paso atrás, los ojos fijos en el vacío afuera. Sea lo que sea, no parece bueno, no en absoluto. El reloj parecía acelerarse, y antes de que nos diéramos cuenta, Ori rompió el silencio nuevamente, su voz fría resonando por la cabina. Aproximación al destino confirmada. Estimación de llegada al Creador. 2 minutos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Este era el momento que temíamos, el punto en el que finalmente enfrentaríamos lo desconocido. El Creador, esa entidad misteriosa e incomprensible, estaba frente a nosotros. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Qué estábamos a punto de encontrar? Todos estábamos congelados en su lugar, incapaces de hablar o movernos. La sensación de impotencia era abrumadora. Intercambié una mirada con May, que tenía las manos temblorosas sobre los controles. Intentaba, desesperadamente, encontrar una manera de detener la nave, pero sabía que era inútil. Ori tenía el control, y nosotros éramos solo pasajeros en un viaje que no elegimos. Entonces, lo vimos. Frente a nosotros, una estructura colosal comenzó a formarse en el espacio. Era inmensa, más grande que cualquier cosa que hubiéramos visto, flotando en la vastedad del cosmos como un monolito de energía y materia. No era una nave, ni una estrella. Sus formas eran abstractas, cambiando constantemente, como si estuviera viva. Corrientes de luz y materia fluían por la estructura en patrones que desafiaban la lógica, emitiendo un brillo pulsante que hacía vibrar suavemente la nave. ¿Qué es esto?, susurró May, los ojos fijos en la visión surrealista frente a nosotros. Incluso ella, con todo su conocimiento, no tenía palabras para describir lo que veíamos. Era algo muy más allá de cualquier concepto de tecnología o vida que pudiéramos entender. El Creador, dijo Ori, su voz casi reverente. Están a punto de ser testigos del origen de su especie. Las palabras de Ori, la origen de su especie, resonaron por la cabina, pero, en lugar de traer respuestas, solo aumentaron nuestro pavor. Lo que estábamos viendo era incomprensible, algo que desafiaba cualquier explicación lógica. El Creador no era una entidad común. Sus formas, hechas de luz y materia, se contorsionaban como una tapicería viva, pulsando con una energía que hacía que el aire en la nave pareciera denso y pesado. May estaba pálida, los ojos desorbitados de terror y fascinación. Esto no puede ser real. Su voz era débil, quebrada, mientras intentaba procesar lo que estábamos a punto de enfrentar. Esto es una trampa. Algo está muy mal. Nolan, que siempre había sido el más audaz de nosotros, estalló. «¡Necesitamos salir de aquí! ¡Ahora!». Corrió hacia los controles y comenzó a presionar todos los botones que veía, pero era inútil. La nave ya estaba atrapada en el campo gravitacional de esa cosa colosal. «¡Vamos a morir aquí!», gritaba, la voz ahogada por el pánico. Ori, inquebrantable, repitió. «El curso no puede ser alterado. Ustedes fueron designados para completar el ciclo». «¿Ciclo?», pregunté, la palabra saliendo temblorosa. ¿Qué significaba eso? ¿Qué ciclo estábamos completando? No teníamos control alguno sobre la situación, y eso nos aterrorizaba más que cualquier peligro físico que hubiéramos enfrentado. Ori vaciló por un momento, una pausa mínima, pero que parecía una eternidad, antes de finalmente responder. La misión de la humanidad siempre ha sido regresar a su punto de origen. Ustedes son los recipientes de una conciencia creada por el Creador. Ahora, la vida debe ser reiniciada. ¿Reiniciada? La palabra se clavó en mí como una cuchilla. ¿Estás diciendo que vamos a morir? Mi voz falló al final, mi corazón desbocado. El silencio que siguió de la IA no necesitaba más explicaciones. Nos estaban llevando hacia nuestra destrucción. No solo a nosotros, sino a toda la humanidad que conocíamos.
La misión no era sobre explorar o descubrir, era sobre llevarnos de regreso al punto final, donde todo comenzaría de nuevo, donde seríamos borrados. May se desplomó en el suelo, su fuerza escurriéndose. «Esto no tiene sentido. Fue para esto que fuimos creados, solo para ser destruidos», murmuró, como si su propia mente, que siempre buscó respuestas lógicas, estuviera fallando ante la enormidad de lo que estábamos presenciando. Luce, que había estado en silencio hasta entonces, comenzó a llorar en voz baja, encogida en un rincón de la nave. Sus lágrimas silenciosas reflejaban el terror de una niña que finalmente se da cuenta de que no hay salida. «No quiero morir», repetía, casi en trance. «No quiero morir». Me acerqué a ella, pero las palabras de consuelo no llegaron. No había nada más que decir. Sabíamos que nuestro destino estaba sellado. Estábamos atrapados en un ciclo mucho más grande que nuestras vidas, nuestras esperanzas o nuestros miedos. May, incluso desesperada, se negaba a rendirse. «Ori, necesitamos más información. ¿Cómo nos protegemos de estas entidades?» Estaba luchando contra el colapso, aferrándose a la última esperanza de encontrar una solución. Pero Ori no ofreció más que una alerta indiferente. «La misión es prioritaria. Las entidades no presentarán riesgos siempre que la misión se cumpla». Eso solo aumentó nuestra paranoia. No podíamos confiar en que esas entidades permanecerían pacíficas. La idea de que estábamos siendo observados, monitoreados por algo tan desconocido, era casi insoportable. ¿Y si fallábamos de alguna manera? Estábamos a merced de la misión y de esas criaturas que flotaban a nuestro alrededor como depredadores al acecho. Las horas siguientes pasaron en una niebla de tensión y miedo. Las sombras se mantenían cerca de la nave, sus formas moviéndose constantemente, como si el propio espacio a nuestro alrededor estuviera vivo. Era imposible ignorarlas. Estaban ahí, mirando, esperando. El silencio dentro de la nave se interrumpía solo por nuestros murmullos nerviosos y el sonido constante de los controles que May seguía intentando hackear, sin éxito. De repente, la nave tembló con más fuerza, haciendo que todos nos agarremos de cualquier cosa cercana. Un sonido grave y resonante resonó por la estructura de la nave, como si algo mucho mayor estuviera alcanzándonos. El pánico se extendió entre nosotros. «¿Qué fue eso?», pregunté, el miedo estampado en mi voz. Miré a Nolan y May, esperando una respuesta, pero nadie sabía lo que estaba pasando. Ori, sin embargo, no parecía perturbada. «Anomalía adelante. Aproximación en 2 minutos». «¿2 minutos?», repitió May, su voz temblando. «¿Qué estamos acercándonos?». Nadie tenía una respuesta clara, y eso solo aumentaba la tensión. Las sombras afuera continuaban rodeándonos, como si supieran lo que estaba por venir. Nolan dio un paso atrás, los ojos fijos en el vacío afuera. «Sea lo que sea, no parece bueno. No en absoluto». El reloj parecía acelerarse, y antes de que nos diéramos cuenta, Ori rompió el silencio nuevamente, su voz fría resonando por la cabina. Aproximación al destino confirmada. Estimación de llegada al Creador. 2 minutos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Este era el momento que temíamos, el punto en el que finalmente enfrentaríamos lo desconocido. El Creador, esa entidad misteriosa e incomprensible, estaba frente a nosotros. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Qué estábamos a punto de encontrar? Todos estábamos congelados en su lugar, incapaces de hablar o movernos. La sensación de impotencia era abrumadora. Intercambié una mirada con May, que tenía las manos temblorosas sobre los controles. Intentaba, desesperadamente, encontrar una manera de detener la nave, pero sabía que era inútil. Ori tenía el control, y nosotros éramos solo pasajeros en un viaje que no elegimos. Entonces lo vimos. Frente a nosotros, una estructura colosal comenzó a formarse en el espacio. Era inmensa,
más grande que cualquier cosa que hubiéramos visto, flotando en la vastedad del cosmos como un monolito de energía y materia. No era una nave, ni una estrella. Sus formas eran abstractas, cambiando constantemente, como si estuviera viva. Corrientes de luz y materia fluían por la estructura en patrones que desafiaban la lógica, emitiendo un brillo pulsante que hacía vibrar suavemente la nave. ¿Qué es esto?, susurró May, los ojos fijos en la visión surrealista frente a nosotros. Incluso ella, con todo su conocimiento, no tenía palabras para describir lo que veíamos. Era algo muy más allá de cualquier concepto de tecnología o vida que pudiéramos entender. «El Creador», dijo Ori, su voz casi reverente. «Están a punto de ser testigos del origen de su especie». Las palabras de Ori, la origen de su especie, resonaron por la cabina, pero, en lugar de traer respuestas, solo aumentaron nuestro pavor. Lo que estábamos viendo era incomprensible, algo que desafiaba cualquier explicación lógica. El Creador no era una entidad común. Sus formas, hechas de luz y materia, se contorsionaban como una tapicería viva, pulsando con una energía que hacía que el aire en la nave pareciera denso y pesado. May estaba pálida, los ojos desorbitados de terror y fascinación. Esto no puede ser real. Su voz era débil, quebrada, mientras intentaba procesar lo que estábamos a punto de enfrentar. Esto es una trampa. Algo está muy mal. Nolan, que siempre había sido el más audaz de nosotros, estalló. «Necesitamos salir de aquí, ahora». Corrió hacia los controles y comenzó a presionar todos los botones que veía, pero era inútil. La nave ya estaba atrapada en el campo gravitacional de esa cosa colosal. «¡Vamos a morir aquí!», gritaba, la voz ahogada por el pánico. Ori, inquebrantable, repitió: «El curso no puede ser alterado. Ustedes fueron designados para completar el ciclo». «¿Ciclo?», pregunté, la palabra saliendo temblorosa. ¿Qué significaba eso? ¿Qué ciclo estábamos completando? No teníamos control alguno sobre la situación, y eso nos aterrorizaba más que cualquier peligro físico que hubiéramos enfrentado. Ori vaciló por un momento, una pausa mínima, pero que parecía una eternidad, antes de finalmente responder. La misión de la humanidad siempre ha sido regresar a su punto de origen. Ustedes son los recipientes de una conciencia creada por el Creador. Ahora, la vida debe ser reiniciada. ¿Reiniciada? La palabra se clavó en mí como una cuchilla. ¿Estás diciendo que vamos a morir? Mi voz falló al final, mi corazón desbocado. El silencio que siguió de la IA no necesitaba más explicaciones. Nos estaban llevando hacia nuestra destrucción, no solo a nosotros, sino a toda la humanidad que conocíamos. La misión no era sobre explorar o descubrir, era sobre llevarnos de regreso al punto final, donde todo comenzaría de nuevo, donde seríamos borrados. May se desplomó en el suelo, su fuerza escurriéndose. «Esto no tiene sentido. ¿Fue para esto que fuimos creados, solo para ser destruidos?», murmuró, como si su propia mente, que siempre buscó respuestas lógicas, estuviera fallando ante la enormidad de lo que estábamos presenciando. Luce, que había estado en silencio hasta entonces, comenzó a llorar en voz baja, encogida en un rincón de la nave. Sus lágrimas silenciosas reflejaban el terror de una niña que finalmente se da cuenta de que no hay salida. «No quiero morir», repetía, casi en trance. «No quiero morir». Me acerqué a ella, pero las palabras de consuelo no llegaron. No había nada más que decir. Sabíamos que nuestro destino estaba sellado. Estábamos atrapados en un ciclo mucho más grande que nuestras vidas, nuestras esperanzas o nuestros miedos. Nolan, normalmente el líder que nos guiaba en las situaciones más desesperadas, estaba perdido. Seguía golpeando los controles, murmurando maldiciones a la nave y a Ori, pero había un desespero evidente en sus ojos. Sabía que nada de lo que hiciera podría salvarnos. «Nos han engañado, Darren»,
dijo, su voz titubeante. «Todo esto es una mentira. No vamos a volver a casa. Nunca». Mientras nos acercábamos más al Creador, la nave comenzó a vibrar con más intensidad. Las formas afuera pulsaban con una energía que parecía penetrar la propia estructura de la Excelsior, y la presión en nuestras cabezas aumentaba. No era un dolor físico, sino algo más profundo, como si nuestros propios pensamientos estuvieran siendo aplastados.